Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero hablar de otra de las que para mí son como una falacia respecto a la espiritualidad y que son malos entendidos. Y tiene que ver con lo energético y lo espiritual. No todo lo energético es necesariamente espiritual. Bueno, a ver, sí, todo es espiritual, sí, o sea, convengamos eso. Nada está separado de nada y como nada está separado de nada, somos un todo y todo eso funciona y arma todo lo que es el espíritu. Sin embargo, cuando hablamos de técnicas o formatos o herramientas, las partes energéticas son distintas a las partes espirituales. Lo energético tiene que ver con la energía que hay en el cuerpo, en las emociones y en las creencias que nosotros podemos tener y por lo tanto se manejan desde ese punto. Pero entonces se manejan desde puntos donde todavía existe cierta separación. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del Kybalión la semana pasada yo les decía hay una parte que es separación, eh, y que es donde estamos nosotros aquí? Hay otra parte que es el subconsciente donde las cosas se mezclan y hay otra parte que es el espíritu donde está todo y no hay separación ninguna. Cuando hablamos de espiritual hablamos de esa no separación, de esa no dualidad, no hay nunca separación de absolutamente nada. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos desde el punto de vista físico y tenemos que entrar a una terapia o alguna sanación o algún método de discernimiento para entender mejor qué es lo que nos pasa con tal de generar algún tipo de sanación o alguna mejora, necesitamos entender que no necesariamente todas las técnicas energéticas van a ser espirituales. ¿Por qué? Porque hay técnicas que funcionan desde la separación. Y entonces va a funcionar desde niveles donde necesitas cierto entendimiento humano. Así como hay niveles en el físico que no sirve una terapia complementaria, hay niveles dentro de lo que te pasa donde va a ser mejor trabajar desde un punto de vista no dual, de no separación ciertas cosas, y hay otros donde vas a necesitar trabajar desde el entendimiento de la mente, que es un poco distinto al lugar de la no separación, porque son distintos niveles de sanación, son distintas cosas que estás trabajando. Jung decía que habían tres tipos o formas de sanarte. Una era, sobre todo cuando estabas con algo interno, ¿sí? Con una neurosis o algo así. La primera tenía que ver con que tú hicieras las paces con lo que habías hecho, pidieras perdón y volvieras al sistema de creencias antiguo donde estabas. O sea, la neurosis se genera ¿por qué? Porque algo me está pasando que me está sacando de mi sistema de creencias, ¿sí? Entonces yo creo que las cosas deberían ser ir por la izquierda siempre. Y de repente me doy cuenta que no todo va por la izquierda y algo va por la derecha. Y ese antagonismo interno es el que me genera un tira y afloja que hace que yo finalmente no me permita estar bien y entonces estoy insano por eso. Hago las paces, pido perdón por haberme ido por la derecha y vuelvo a la izquierda. Simple. Sanación. ¿Sí? Y eso no tiene que ver nada con espiritualidad. Bueno, de nuevo, todo es espiritual, sí lo sé, ¿ok? Pero no es una técnica espiritual. ¿Sí? Es una técnica muy humana, psicológica. Después, lo segundo es adaptarte al nuevo sistema de creencia. O sea, darte cuenta que tanto la izquierda como la derecha son válidas y en realidad puedo vivir con las dos. Y que no está mal vivir con algunas cosas en la izquierda y con algunas cosas en la derecha. ¿Sí? Eso podría acercarse un poco más a la idea de espiritualidad. ¿Por qué? Porque estoy juntando dos cosas. En vez de separarlas, las estoy uniendo. Y eso no tiene nada que ver con energía tampoco. Distinto, ¿sí? Y después tenemos lo que tiene que ver con, para Jung era entrar en la capa psicoide, que vendría siendo un lugar donde no hay separación y no hay juicio, y tú cuando entras a ese lugar de no juicio, todo el trauma se libera y se desaparece. Pero porque lo viste desde un punto de no juicio, un punto de amor puro, completo y absolutamente abrazable. Entonces, son distintas las tres capas dependiendo de la sanación que yo necesite o dependiendo de la persona igual que la puede proveer. Entonces, hay personas que tienen ciertas técnicas que van a trabajar en uno de esos niveles distintos, te van a llevar de vuelta a tu creencia antigua. Hay otros que te van a ayudar a que las creencias se mezclen y puedas generar una propia y que eso te sane. Y hay otras personas que te van a llevar a una vibración donde no haya juicio y haya puro amor que permita que el trauma se libere y funcione de otra manera. Pero son niveles distintos de funcionamiento. Entonces, el trabajo energético es distinto que el trabajo espiritual. El trabajo energético usualmente a lo que va es a llevarte a
ir a un sistema de creencias en el que estás, volver a ese mismo sistema de creencias y entonces hacer las paces. En el primero de los niveles que estoy hablando. Algunos trabajos energéticos van a trabajar en el segundo nivel, en que tú hagas las paces y generes una nueva realidad. Pero los trabajos energéticos muy pocas veces van a ir al punto donde efectivamente logres llegar a un lugar de no juicio y no amor y completo amor. ¿Por qué? Porque en ese lugar no hay técnicas que sirvan. Lo que sirve realmente es la presencia. Y eso es más o menos a lo que apunta el Reiki, a llegar a ese lugar. Pero llegar a ese lugar para hacer un diapasón de eso toma tiempo y trabajo. No llego de un momento a otro. De un momento a otro lo que puedo hacer es ser cierta energía que resuene con el otro, pero para llevarlo de vuelta a donde está y quizás a lo mejor llevarlo a un siguiente paso. Pero esa es la diferencia entre un maestro de Reiki, por ejemplo, y la diferencia entre un reikista que recién empezó a estudiar Reiki. El maestro Reiki que lleva años en el trabajo logra hacer un diapasón de ese lugar sin juicio, con amor profundo, para poder invitar a una sanación que llega a ese punto libre de traumas, que es muy distinto al otro punto. Donde lo que yo hago es volver a la persona al sistema de creencias antiguo o liberar y crear uno nuevo. Pero son tres tipos de sanación distintos. Entonces, es distinto lo energético a lo espiritual, muy distinto. No hay que mezclarlo. Hay que tener cuidado en eso. Porque no necesariamente alguien que haga un buen trabajo de energía entiende bien profundo ciertos conceptos espirituales. Puede ser un súper movedor de energías y no entender nada de la no dualidad y estar lleno de juicio. Y eso puede pasar. Ahora, usualmente, mientras menos juicios tienes, mejor va a mover la energía. Pero también hay personas que son hábiles con energía y no necesariamente tienen un trabajo espiritual de comprender esta no dualidad y comprender el amor profundo. Y por eso es que de repente no lo entendemos y necesitamos comprender la diferencia. Eso quería hablar hoy. Que estén bien. Chao.